Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de la primera y segunda ley de la termodinámica. Bienvenidos. Aquí indico la bibliografía y cibergrafía utilizada en esta presentación. Entonces, comencemos. La termodinámica estudia las relaciones de energía que involucran calor, trabajo mecánico y otros aspectos de energía y transferencia de calor. Entonces, en este sentido hablamos de un proceso termodinámico y un estado termodinámico. Se sufre un proceso termodinámico cuando hay algún tipo de cambio energético dentro del sistema. Estos cambios están asociados a la presión, volumen, la energía interna, la temperatura o cualquier tipo de transferencia de calor. Y el estado termodinámico, el estado de un sistema termodinámico se determina por 4 factores que son la presión absoluta en pascales, la temperatura en Kelvin, el volumen en metros cúbicos y el número de moles del gas que realiza el trabajo. En un sistema termodinámico cerrado, donde es un gas el que realiza el trabajo. Entonces está determinado por un estado de condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura, y también finalmente después de que se da ese proceso termodinámico, pues habrá otras condiciones finales de presión, volumen y temperatura. Esas condiciones iniciales y finales se relacionan mediante esta expresión. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que la entrada neta de calor en un sistema es igual al cambio de la energía interna del sistema más el trabajo realizado por el sistema. Estos cambios en esta primera ley de la termodinámica siempre se harán el final menos iniciales, es decir, el calor final menos el inicial, la energía interna final menos la inicial, y el cambio de trabajo también será el trabajo final menos el inicial. También se puede decir que esta primera ley, el trabajo realizado sobre un sistema es igual al cambio de la energía interna más la pérdida de calor en el proceso. Para trabajar la primera ley de la termodinámica hay que llegar a algunos acuerdos o convenciones de signos y son los que tenemos acá. Entonces, la entrada de calor y el trabajo realizado por un gas se trabajan de signo positivo y también contribuyen al aumento de la energía interna. El trabajo hecho sobre un gas, es decir, cuando lo comprimimos, y la salida de calor hacia el exterior se trabajan con signo negativo y contribuyen a la disminución de la energía interna. Tener muy en cuenta estos acuerdos o convenciones de signos para el trabajo de esta primera ley de la termodinámica es indispensable. Recordemos, entrada de calor y trabajo hecho por el gas, o sea, cuando aumenta su volumen y se expande, se trabajan positivos. La entrada de trabajo, cuando se comprime un gas, y la salida de calor hacia el exterior, se trabajan negativos. También se presentan 4 procesos termodinámicos. Está el proceso isocórico o isovolumétrico, que este es cuando no hay cambio de volumen y impacta la primera ley de la termodinámica porque también indica que no hay cambio de trabajo. Es decir, este sería 0. El proceso isobárico, cuando no hay cambio de presión, no impacta la primera ley de la termodinámica, la deja como está. El proceso isotérmico, cuando no hay cambio en la temperatura, o sea, la temperatura se mantiene constante, y si no hay cambio en la temperatura, entonces tampoco hay cambio en la energía interna, o sea, la energía interna se mantiene constante porque la energía interna se refleja, o un cambio en la energía interna se refleja en un aumento o disminución de la temperatura. Entonces, esta impacta directamente en la primera ley, entonces esto se haría 0. Y finalmente tenemos el proceso adiabático, donde no hay un cambio de entrada de calor o salida de calor, ese se mantiene constante también. Vamos a analizarlos detenidamente uno a uno. Hablemos entonces del proceso isocórico. Como ya dijimos, es un proceso a volumen constante, por lo tanto, como el volumen es constante y el trabajo se halla a la presión por el cambio de volumen, no va a haber cambio de volumen,
entonces por ende el trabajo va a ser 0 también. Entonces en la primera ley de la termodinámica, esta variación del trabajo es 0, lo que quiere decir en otras palabras que la entrada de calor se refleja en un aumento de energía interna y la salida de calor en una disminución de la energía interna. Miremos la siguiente animación que nos permite ver con más claridad este proceso. Entonces, el proceso isocórico, un ejemplo básico de él es la olla a presión. Es un recipiente de paredes gruesas que contiene un gas determinado al que se le suministra calor, donde la temperatura y la presión interna se elevan, pero el volumen se mantiene igual. Entonces, este es un ejemplo típico de un proceso isocórico o isovolumétrico. Sigamos entonces con más datos de este proceso. Entonces, en el proceso isocórico, en una gráfica de presión contra volumen, vamos a tener una línea vertical en el eje X donde está el volumen, dado que siempre va a ser constante, no va a haber una variación. Y la relación entre la presión, volumen y temperatura, como no va a haber cambio de volumen, entonces el volumen sale de la expresión, entonces nos queda que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. El siguiente proceso que vamos a analizar es el proceso isobárico. Es un proceso donde la presión es constante, no hay cambio de presión. Sin embargo, sí hay cambio de trabajo, porque el trabajo va a ser igual a la presión por el cambio del volumen. Entonces multiplicamos la presión por el cambio del volumen y podemos tener el cambio del trabajo. La primera ley de la termodinámica conserva todos sus variables y sus cambios, y también podemos decir que en este proceso la entrada de calor o el trabajo hecho por el gas o salida del trabajo aumentan la energía interna, y que la salida de calor o el trabajo hecho sobre el gas disminuye la energía interna. Miremos un ejemplo de este proceso. El ejemplo más típico y cotidiano es cuando ponemos a hervir agua en un recipiente abierto a la atmósfera, es decir, la presión constante es la presión atmosférica. En este caso, entre mayor sea la temperatura, el volumen del gas va a aumentar, es decir, aumenta el vapor de agua. Volvamos y sigamos analizando este proceso. Muy bien, entonces en la gráfica de presión contra volumen vamos a encontrar que es un proceso isobárico cuando tenemos una línea horizontal sobre el eje Y, indicándonos que esa presión permanece constante. Pero sin embargo, evidenciamos aquí un cambio de volumen. Hay un volumen final y un volumen inicial. Por lo tanto, esta relación, la presión, no se considera porque permanece constante, lo que nos indica que el volumen inicial sobre la temperatura inicial debe ser igual al volumen final sobre la temperatura final. Y el trabajo, cuando tenemos una gráfica, lo podemos hallar con el área bajo la curva, que en este caso la base va a ser el cambio del volumen, o sea, el volumen final menos el volumen inicial, y la altura va a ser precisamente esa distancia Y, o sea, la presión que es constante. De esa forma hallaríamos el trabajo para un proceso isobárico. Bien, finalmente tenemos el proceso isotérmico. Es un proceso donde la temperatura permanece constante, por lo tanto, tampoco hay un cambio en la energía interna. Recuerden que el cambio en la energía interna se ve reflejado por un aumento o disminución de la temperatura. Por lo tanto, en la primera ley de la termodinámica, este cambio en la energía interna es 0 porque no lo hay y la expresión nos queda de esta forma. Es decir, la entrada neta de calor es igual a la salida de trabajo y la entrada de trabajo es igual a la salida neta de calor. Miremos el ejemplo de un proceso isotérmico. Entonces, el ejemplo de un proceso isotérmico es un termo que mantiene la temperatura constante o un portacomidas. Entonces, este es un ejemplo donde
este proceso mantiene temperatura constante, por lo tanto, ya sabemos, no hay un aumento o disminución de la energía interna. Vamos a ver desde la gráfica cómo se comporta este proceso. Entonces, en este caso, hay una variación en el volumen y una variación en la presión. En este caso, hay una lenta compresión a temperatura constante. Es decir, el volumen inicial es mayor que el volumen final, o sea, hay una compresión. Y también la presión, entonces, cambia. La presión aumentaría en el sentido en que va la gráfica. ¿Listo? Este es la gráfica de un proceso isotérmico. Como no hay cambio de temperatura, entonces la temperatura sale de la expresión que relaciona las variables presión, volumen y temperatura, y nos queda entonces que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Ya esta parte la habíamos dicho. Y entonces, ¿cómo hallar el trabajo cuando tenemos un proceso isotérmico? Pues es el área bajo la curva. El cambio de trabajo se hace el área bajo la curva. En este caso particular, entonces podríamos asemejar esto como suavizarlo y hacer que el trabajo aproximado, no el exacto, sería el área de un triángulo más el área de este rectángulo, que lo hallaríamos pues teniendo los valores específicos para los volúmenes y para las presiones. De esta forma, entonces, ya hemos analizado estos tres procesos termodinámicos y daremos paso en un siguiente video a la explicación de la segunda ley de la termodinámica.